Una vez escuché a la puerca con cadenas, allá en el pueblo. Hoy hablaremos de horrores que suceden en los pueblos. Me envía su relato Mateo. Mi cama estaba justo a la ventana. Era un privilegio que tenía, porque yo he sido una persona con mucho calor. Me gusta dormir a pierna suelta y no me gusta estar adentro de las cobijas. Entonces yo abría la ventana para que entrara lo fresco de la noche y poder dormirme, y así dormía. Era una persona que no le tenía miedo a nada ni a nadie, porque así me habían educado en el pueblo. A mis 10 años yo mataba culebras, víboras, como quieras llamarle, con el machete, allá en el rancho. También domaba caballos. Y con esto no te quiero decir que los que viven en el pueblo no experimentan cosas paranormales, porque sí ocurren. Y yo soy testigo de eso. De que pronto se me acabaría el privilegio de abrir la ventana y que entrara el aire fresco por la noche para dormir con tranquilidad. Y una noche de lluvia decidí no abrir la ventana porque entraría el agua. Pero esa ventana estaba compuesta por 3 tablas y una tabla de esa no embonaba. Tenía una hendidura que si tú te acercabas podías ver con claridad qué había del otro lado de la ventana. Claro, si estaba una luna clara podías ver, pero si la noche estaba muy oscura no podías ver nada. Y ese día lo recuerdo cuando empezaron los rasguños. Yo hablé con mi padre a la mañana siguiente y con mi madre y les dije sobre ese ruido que hacía la ventana. Me dijeron que no tuviera miedo. Yo tenía 10 años, que probablemente eran lechuzas queriendo hacer nido. Y así lo dejé, pero a la siguiente noche ese rasguño no vino solo, vino acompañado de un olor fétido como a perro mojado. Pero a la siguiente noche no estaba lloviendo fuerte y esa noche tuve miedo. Me bajé de la cama y le hablé a mi papá. Con la voz entrecortada le dije, lo moví en la cama y le dije, papá, se está escuchando los rasguños otra vez en la ventana. Mi padre no le faltaba el machete debajo de la cama. Se levantó en calzoncillos, agarró el machete y se acercó. Me dijo, pero no se escucha nada. Son las lechuzas, mijo, no tengas miedo, vuélvete a dormir. Y me volví a meter yo abajo de las cobijas. Y cuando mi padre se dio la vuelta, ese ruido empezó otra vez en la ventana. Me armé de valor. Me bajé de la cama, me fui acercando lentamente a la ventana. Yo quería ver qué era eso que había por el otro lado de la ventana. Así que me acerqué y vi por la hendidura de la ventana de esas 2 tablas qué era. Pero me llevé una sorpresa de mi vida. Cuando pegué el ojo cerca de la hendidura, me di cuenta de que había un ojo espiando del otro lado hacia adentro de la casa. Pegué un grito, nunca en mi vida había gritado tan horrible. Eso despertó a mi papá y a mi mamá y los alertó. Prendieron los mecheros, se acercaron a donde yo estaba durmiendo y me dijeron, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás soñando? ¿Tienes pesadilla? Le dije, no, hay alguien atrás de la ventana, estaba espiando. Yo lo pude ver, me bajé. Cuando tú te fuiste, papá, los ruidos volvieron otra vez. Y yo me acerqué a la ventana y había un ojo de una persona espiando al interior de acá de la casa. Mi papá con machete en mano de nuevo se volvió a regresar y me dijo, vente, duérmete con nosotros. Yo era el hijo menor de esa familia y mis otros hermanos ya se habían juntado y solo yo quedaba en la casa. Así que esa noche fui a dormir en medio de las cobijas de ellos. Y a la mañana siguiente me dijo mi papá, vamos a quitar tu cama cerca de la ventana y la vamos a pasar para el otro lado. Y movió la cama y puso un mueble cerca de la ventana para atrancarla y que no pudieran abrirla por lado fuera. Y esa noche dormí con tranquilidad. Pasaron varias noches, probablemente unas 4 o 3 noches, cuando de pronto, otra vez, se escuchaba que rasguñaban la ventana. Me levanté otra vez y le fui a decir a mi papá, oye papá, otra vez se escucha eso. Y era temprano de la noche, probablemente eran como las 10 de la noche, no era tan noche. Lo que pasa es que en el pueblo oscurece rápido y pronto se escucha el silencio, no es como en la ciudad. Y mi papá con el machete de nuevo se fue acercando a donde yo dormía y me dijo, ahora sí lo escuché. Me agarró de la mano y nos fuimos a la cama donde él dormía con mi mamá.
y me dijo, quédate acá, yo voy a salir. Abrió la puerta y estaba como medio queriendo llover, estaba relampagueando y estaba como brisando. Lo recuerdo bien. Pasaron como 2 días y cuando estábamos cenando, mi papá me dice, ve al árbol de limón y tráeme 2 limones, por favor. Yo iba a empezar a comer y le dije, sí, ahorita voy. Me salí y cuando iba saliendo, eran como las 8:30 de la noche, cuando estábamos cenando. Y cuando yo iba saliendo, escuché por la calle que venía una cosa como bujando, así, Se escuchaban como un fierro que venía arrastrándola. Yo salí corriendo y le dije a mi papá, papá, hay un animal en la calle. Mi papá salió con el machete y me dijo, hijo, métete. Y se quedó espiando. En la cocina teníamos una ventana que daba a la calle y se quedó espiando a mi papá. Yo pude ver que era un puerco grande y traía como una cadena enredada en el pescuezo que venía como arrastrándolo. Cuando yo venía corriendo del árbol de limón hacia adentro, pude ver yo cómo era un puerco grande. Mi papá dijo que era un nahual y que ese nahual había olido mi sangre y por eso llegaba a visitar por las noches. Mi papá terminó cerrando la ventana donde yo dormía y seguido se escuchaban ruidos en el techado de la casa. Sé que mi padre que esa cosa buscaba la manera de encontrarme solo para llevarme, pero a medida que fui creciendo, esa cosa dejó de visitarme. Ya no llegaba a la casa, hasta que finalmente me convertí en un adulto y luego pues migré a la ciudad. Pero fue una de las cosas muy aterradoras que yo viví cuando yo vivía allá en el pueblo con mis papás. Hay cosas que no tienen explicación y se esconden en los rincones más oscuros allá en los pueblos. En otro relato que me envía Antonio, nos cuenta la experiencia que él vivió. Cuando él tenía 14 años, dormía solo en una cama y una noche sintió que le jalaban la cobija. Él pensó que era su mamá que lo estaba despertando para alguna cosa. Ellos dormían como una vela pequeña en el centro de la casa. Y la vela se iba apagando, ya se iba cortando chiquitita, pero se podía ver el reflejo por todos lados y se dio cuenta de que no era su mamá, era una mano peluda grandota que había salido corriendo por las patas de él, se tiró de la cama. Dice que él vio cómo esa mano se fue a meter a una esquina donde tenían la ropa vieja en medio de unas cajas. Se lo contó a su mamá. Su mamá le dijo, probablemente estás teniendo pesadillas. Pero él aseguraba de que no estaba soñando ni tenía pesadillas, que esa mano lo había despertado a él. Después de varios días, pasó otra cosa. Su papá se dedicaba a la agricultura, a la siembra y la cosecha de frijol, de todo allá en el pueblo. Y cuando su papá había sacado la cosecha de frijol, había puesto un hule donde había tendido el frijol para que se secara. Y ese día él se encontraba afuera en el patio, estaba jugando, cuando de pronto dice que su papá le dijo que trajera el machete, tráeme el machete. Y a mi mamá le habló con una voz muy fuerte y le dijo, pon agua a hervir, la que sea necesario, pero ponlo. En ese momento yo pensé que era alguna rata que había encontrado y que se había metido en un hoyo. Y me dice, tráeme más piedras, tráeme más piedras. Iba yo con un montón de piedras y le echó agua caliente a un hoyo donde se escondían las ratas. Le puso piedra, le puso tierra y encima le puso una roca grandota. Y después de que cerró la cueva, él nos contó que había una mano adentro que estaba muy peluda. Y en el momento él pensó que eran ratas, así que sacó el costal, lo sacudió y yo lo recuerdo porque estaba jugando frente donde él estaba sacando el frijol del costal. Y por eso le había echado agua caliente a esa cueva. Ahí confirmé yo que lo que había visto esa noche no era una pesadilla, era totalmente real lo que yo había vivido. A veces la alegría llega a un pueblo con colores brillantes, con rojos y blanco, y se marcha dejando una mancha en el pueblo. Este relato nos comparte Lucía. Dice ella que ella tendría alrededor de unos 7, 8 años. Yo fui una vez al circo, me llevó mi mamá
y me la pasé muy bien. Era de lo que se hablaba en el pueblo, solo del circo, que los payasos, que los animales, que esto y otro. No hablaban de otra cosa en el pueblo, pero pronto cambiarían cuando se perdió un niño. La gente ya no hablaba del circo. Ahora hablaba de dos hombres que habían llegado al pueblo a comprar maíz. Habían llegado en caballos. Le echaban la culpa a esos hombres que habían llegado a caballo al pueblo. Decían que esos hombres habían llevado al niño. Y cuando había fiestas patronales en el pueblo, toda la gente estaba entretenida en toda la fiesta, pero siempre hay alguien que no se entretiene con la fiesta, siempre está observando otras cosas. Y se dieron cuenta de que había un payaso con un costal como merodeando las casas. La gente dejó de festejar, se armó con palos, con machetes y fueron al circo. El padre de la iglesia tuvo que intervenir para que no quemaran el circo. Y el circo, a la mañana siguiente, desapareció y se fue. En el pueblo hicieron varios grupos de búsqueda y rescate, pero el niño nunca lo encontraron, jamás. Este relato es muy corto, pero es algo que ella lo vivió y dice que actualmente le tiene miedo a los payasos por aquella experiencia que le dejó traumada cuando ella vivía en el pueblo. Ahora es una mujer casada, pero en ese entonces ella tenía como 8 años cuando ocurrió eso. Son 3 relatos cortos y espero que te haya dado miedo, o por lo menos te haya dejado pensando. O dime si alguna vez has experimentado algo, o has visto, o algún familiar te haya contado algo parecido con lo que te he comentado en estos 3 relatos. Házmelo saber en un comentario. Te veo en el próximo video.